Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro episodio número 19, Carta a los Hebreos, y vamos a seguir hablando acerca de el tema Cristo superior a los ángeles, capítulo 1 del 7 al 14, y sobre todo otros temas que se relacionan al título, donde se habla acerca o podemos intuir, podemos dilucidar la superioridad de Cristo en referencia a los ángeles. Siguiente tema que tenemos aquí es el que aparece en el versículo 10. ¿Y qué dice en el versículo 10? Las obras de Cristo, dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cielo y tierra son obra de las manos de Cristo Jesús. Ningún ángel pudo haber hecho esto. Ahora, los pensadores materialistas piensan que es absurdo creer que todo el cielo fue hecho por un poderoso Dios. Sin embargo, el orden del cosmos implica lo contrario. Un escritor llamado John Clayton, déjenme quitar aquí algo que aparece en mi computadora, en una edición de hace varios años en su boletín informativo que se llamaba ¿Existe Dios?, tenía un artículo que se refería a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Según se recuerda ahora, decía así: en una distancia de 30 millas, la órbita de la Tierra se desvía de una línea recta 1/9 de pulgada. Esa línea, en efecto, parecería derecha al ojo humano. Sin embargo, si se desviara 1/8 de pulgada en esa distancia, la Tierra se acercaría demasiado al Sol y la vida, según la conocemos, no existiría en nuestro planeta. Si se desviara 1/10 de pulgada en 30 millas, se alejaría tanto del Sol que la vida humana sería imposible. ¿Es esto accidental? ¿O esto está de acuerdo con lo que dice el salmista así? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1. Así que concluimos que la tierra fue diseñada con el fin de que fuera adecuada para el hombre. Y los cielos mismos son una demostración de que el diseñador es el soberano supremo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, donde en el texto bíblico dice así: ellos perecerán, refiriéndose al cielo y la tierra, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Veamos la frase, mas tú permaneces, como dice el versículo 11. Las cosas en esta tierra pasarán al olvido. Sin embargo, Jesucristo permanecerá para siempre. Es una gran bendición para nosotros. Nuestros corazones, nuestras mentes necesitan saber que algunas cosas que tenemos son permanentes e incambiables o inmutables. Hebreos resalta la verdad de que Jesús permanece para siempre como el mismo ser eterno. Capítulo 13, verso 8. Sin embargo, si bien Dios no cambia, esto no quiere decir que su voluntad o su actuar en el mundo nunca han cambiado. Jesús estuvo en la carne, pero no ahora. Dios hizo mundos de la nada una vez. Sin embargo, no hay evidencia de que lo haga ahora. Dios una vez exigió sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, pero no ahora. Del mismo modo, Jesús mismo realizó milagros cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, no hay pruebas de que aún lo haga Él directamente. Sabemos que los hace, pero no así tan visiblemente como se hizo en la tierra de Palestina durante el tiempo de su existencia terrenal. Ahora, tampoco Hebreos 1:11 ni el 13:8 pueden ser usados de forma razonable para argumentar que Cristo siga obrando en este mundo de la manera como lo hizo cuando estuvo en la tierra.
Independientemente de los cambios en sus procedimientos, recuerden, cambios en su manera de actuar, sigue siendo la misma persona y es fiel a sus promesas. ¿Qué promesas dio al principio del cristianismo? Que iría hasta donde está su Padre, donde hay muchas moradas, muchas habitaciones, y que fue a preparar lugar para todos sus seguidores. Por supuesto, palabras dirigidas a los apóstoles, pero también para todos los cristianos en los futuros, en esta vida futura. Los principios y las verdades que fueron establecidas por Jesús por medio del Espíritu y por las personas inspiradas permanecen para siempre sin cambio. O sea, las frases, las enseñanzas que el Espíritu impulsó a los apóstoles a decir siguen inmutables, siguen siendo las mismas. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que la aplicación de estos principios podrían variar en diferentes culturas y diferentes épocas. El Nuevo Testamento constituye nuestra autoridad en todos los asuntos de la vida y la fe, y tenemos que acatar fielmente sus principios. Si no lo hacemos, entonces nuestras vidas estarían en un estado de confusión, dejándonos sin un apoyo firme. Cristo Jesús es nuestro guía. Sus enseñanzas nos fortalecen y nos apoyamos en las Escrituras para continuar la vida que nos ha tocado vivir. Puede que el cambio de costumbres altere la manera en que se aplica un principio bíblico. Sin embargo, no cambia el principio detrás de la regla. Por ejemplo, la costumbre griega, según el libro de 1 Corintios 11, era que la mujer mostrara su sumisión y honor a su esposo por medio de mantener cubierta su cabeza. Una cubierta tales como el velo o un sombrero no tiene significado en la vida actual, no significa sometimiento. De hecho, en tiempos neotestamentarios, el hombre no pondría atención en la presencia de una mujer con velo. Era una mujer de respeto que honraba a su esposo con su lealtad a él. Ningún otro hombre interferiría en esa relación hablándole a ella en público. Sin embargo, el principio de Dios sobre Cristo y de Cristo sobre el hombre y del hombre sobre la mujer sigue vigente. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Las costumbres locales que ayuden a resaltar este orden deben ser seguidas por los cristianos. En general, no debemos procurar cambiar las costumbres. Además, los hombres habían de orar en todo lugar, queriendo decir en lugares públicos. Las mujeres, en cambio, habían de ser modestas y demostrar piedad en sus atuendos. 1 Timoteo capítulo 2 del 8 al 10. Se les prohibía arreglar su cabello con oro y perlas o usar adornos costosos. Muchas mujeres pudientes de la época del primer siglo, de hecho, entrelazaban oro o plata en sus trenzas. Al hacerlo así, evitaban desarreglar su cabello al no acostarse para dormir. Este comportamiento era extremo y a las mujeres cristianas se les prohibía actuar de tal forma. La ornamentación excesiva de hoy podría ser diferente, sin embargo, debe ser igualmente evitada por las mujeres piadosas. Hablamos de las mujeres cristianas. Este mandamiento no prohíbe el uso de un atuendo bonito y apropiado, ni el uso de un anillo matrimonial de oro. En Corinto, por ejemplo, las únicas que se vestían de esa forma tan ostentosa y atrayente eran las prostitutas del templo de las diosas paganas. Si el atuendo de una mujer hoy insinúa que tal vez sea una persona inmoral, ese vestido indecente, aun sin ser ostentoso, violentaría este principio. Por supuesto, no todas las costumbres de nuestros tiempos son sabias ni apropiadas en sí mismas. La que no sea así debe ser ignorada con el fin de seguir los principios de Dios establecidos en las Escrituras. Por ejemplo, aunque el mundo entero crea que debemos honrar más a Cristo por medio de orar a los santos para comunicarnos con Él, para que medie por nosotros ante Dios,
nosotros tendríamos que rechazar esa noción, esa práctica. Esta práctica deja de lado el principio de 1 Timoteo 2:5, donde se nos dice que tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, el cual es Jesús. También, si la costumbre es realizar el bautismo por aspersión o derramar agua en la cabeza en lugar de inmersión, ¿debemos rechazar la inmersión a favor de la costumbre? No. Esto violentaría el claro significado bíblico de bautismo y sería un rechazo a la autoridad de Cristo y los apóstoles. Observe la frase bíblica que dice: descendieron ambos al agua, en Hechos capítulo 8, verso 38, donde fue bautizado un eunuco, y sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, como Pablo habla en Romanos 6:4. Piense en la descripción gráfica del bautismo como el estar debajo de y dentro de algo. En este caso es agua. 1 Corintios 10, 1 y 2. Como es lo usual, no necesitamos conocer el lenguaje griego para comprender una enseñanza importante, porque en otras partes de las Escrituras se presenta claramente. El bautismo significa estar dentro de y sumergido en el agua para poder ser bautizado. No ser rociado con agua en la cabeza o nada más una aspersión cuando alguien nos rocía con una botella y para dar el bautismo de lejos. No es así como funciona. Otro tema. Los envolverás, como aparece en el versículo 12. En el versículo 12 se está refiriendo nuevamente a los cielos y a la tierra, o la creación. Dice, y como un vestido los envolverás. Vamos a continuar aquí. En 2 de Pedro capítulo 3, del 10 al 13, es bastante claro como para que se le malinterprete. Este viejo mundo al que llamamos hogar será disuelto y reemplazado con la gloria de los cielos nuevos y tierra nueva. Enseñanza bíblica. Versículo 13. Siéntate a mi diestra, dice el verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios jamás ha invitado a un ángel a sentarse a su diestra. Nunca se le ha dirigido a un ángel de esa manera, porque ninguno de ellos ha merecido tal aclamación ni exaltación. Los ángeles están entre la multitud alegre y jubilosa que reconoce la suprema revelación de Cristo, su persona única, su obra completa, su eterna deidad y su incomparable logro. Anunciada mucho antes en profecía, tal vez la posición única de Cristo fue reiterada en beneficio de todas las huestes celestiales al entrar Jesús en la corte del trono celestial después de su ascenso a la gloria. Podemos volver a recordar la figura de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Debemos regocijarnos diariamente de que nuestro Señor reina como ser supremo sobre todo el universo. Verso 14. El servicio de los ángeles. Sabemos que los ángeles están en completa sumisión ante el Padre. El concepto de ángeles guardianes no se encuentra en el Antiguo Testamento ni lo creían los judíos. Puede que el presente texto tampoco establezca tal idea, en vista de que no se especifique aquí la naturaleza del servicio prestado a los santos. Si bien no podemos saber ahora con certeza cuándo nos ha servido un ángel, esto nos debería dar un mayor conocimiento de nuestra seguridad en Cristo, que es por fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Los ángeles de Dios
no nos protegen contra nosotros mismos ni contra nuestra voluntad, sino solo en armonía con nuestra fe. La mujer de Lot no estuvo protegida cuando, en desobediencia al mandamiento de un ángel, miró con anhelo atrás hacia Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, verso 17, verso 26. Mire usted ahora también Lucas 17, del 30 al 32. Pese a que los judíos aparentemente no creían en ángeles guardianes, parece que los cristianos del Nuevo Testamento creían que un ángel podía de alguna manera representar a una persona. En Hechos 12:15. Puede que alguna clase de príncipe protector, o sea, un ángel, haya sido asignado a cada nación, de acuerdo a lo que se menciona en Daniel 10:13, 10:20 y verso 21. En Daniel capítulo 12, verso 1, se refiere a Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo. Si así lo hizo por una nación, ¿no acaso podría otro ángel hacerlo por una persona en particular? Entonces queda la pregunta en el aire. Otro tema más que tenemos, si no lo escribí aquí, déjeme borrar aquí esto que aparece en mi computadora. Ángeles, milagros y providencia, como aparece en el verso 14. Déjenme poner aquí el título. Ángeles, milagros y providencia. Capítulo 1, verso 14. Releemos nuevamente nuestro verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Nuevo Testamento está lleno de referencias a milagros, como lo puede demostrar un libro que se llama Concordancia Bíblica. Sin embargo, hoy es evidente que la actividad visible de parte de ángeles han llegado a su fin, junto con todos los milagros y manifestaciones sobrenaturales. Las escrituras fueron completadas habiendo sido totalmente confirmadas por los milagros, según dice Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. El cese de los milagros fue tan solo una consecuencia natural de la finalización de una revelación, de manera que no hay nuevas escrituras siendo escritas. La revelación nueva y los milagros siempre estuvieron juntas. Si Dios estuviera dando una nueva revelación hoy, entonces los milagros deberían ser y serían un evento regular. Usted diría, entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que hablan de milagros que suceden en sus reuniones? Contéstele usted de esta manera. No haga los milagros en tus reuniones. Ve y acude a los hospitales. Ve y acude donde se requiere y allá ejecuta esos milagros. No hay tal. Se dicen, pero se engaña a la gente para poder extraer el fin último de esas reuniones. Poder sacar el dinero cuando dicen que no suenen y que caigan puros billetes dentro del recolector. Entonces tenga usted mucho cuidado sobre esto. El problema es que muchos no definen el milagro de una manera apropiada. Bíblicamente, un milagro siempre va a ser y es un acto sobrenatural que demuestra claramente un poder divino. Si el sol saliera por el poniente algún día, eso sería un milagro, porque es contrario a las leyes de la naturaleza. Jesús realizó un milagro o señal al convertir el agua en vino de forma instantánea, según se nos narra en el libro de Juan, capítulo 2, verso 11. Tenemos que tener cuidado incluso cuando estamos presentando eventos bíblicos como si fueran milagros. Si un evento no está siendo tratado en términos que indiquen una intervención directa de parte de Dios, puede que entonces haya sido algo providencial en lugar de milagroso. Por ejemplo, José podía interpretar sueños.
lo cual no habría podido lograr sin una revelación de parte de Dios. Génesis 40, verso 41. Tales revelaciones tuvieron que ser milagrosas. Ahora, ¿fue milagro que el jefe de los coperos, en la historia de José, el mayordomo, se olvidara de José y luego le recordara? Lea usted Génesis 40, verso 23. Toda una serie de eventos en Egipto influyeron en el olvido del copero. ¿Cómo podía un hombre olvidar la profecía que le garantizaba su vida y su libertad? Algo así tuvo que haber sido causado por Dios. Yo olvido cosas diariamente, sin embargo, ¿son estos fallos en la memoria milagrosos? Un ángel le habló a Felipe en Hechos capítulo 8, 26 y le informó que debía continuar, lo cual ciertamente era una revelación milagrosa y no un mero sentimiento. Sin embargo, Felipe tuvo que caminar hasta el camino que iba hacia Gaza, en donde iba a encontrar al eunuco para ser bautizado. Llegó justo a tiempo para escuchar a un hombre que leía del libro de Isaías al pasar en su carreta, en Hechos 8, del 27 al 39. ¿Fue su llegada puntual un milagro o providencia? Ni Felipe ni el etíope fueron recogidos por un ángel y puestos en camino, lo cual habría constituido un milagro. En las Escrituras, un milagro consistía de un acto de poder divino que era claramente una demostración de acción sobrehumana que nadie podía negar, como aparecen en el libro de Juan 9, 16, 17 y del 24 al 33. Ni siquiera los enemigos de Jesús pudieron negar sus milagros. La comunidad científica a menudo formula explicaciones para supuestos milagros de hoy. Si una explicación natural es razonable y plausible, sería insensato alegar que un invento sea milagroso. Algunas cosas tal vez no sean explicadas por la ciencia natural al presente. Sin embargo, no significa que no lo sean en el futuro. Los milagros bíblicos o señales o maravillas no pueden ser explicados de esa manera. El tiempo se me termina. En el video número 20 vamos a continuar hablando de otros temas más relacionados al título que estamos tratando. Tenga usted bendiciones, que la pase bien. Hasta luego.